Buenas tardes, familia, amigos de Iglesia El Camino. Gracias por acompañarnos y también felicidades a todas las madres que nos están viendo, están acompañando, todas las madres de la Iglesia El Camino. Damos gracias a Dios por sus vidas y también damos gracias a Dios en general por todo lo que está haciendo, especialmente en esta semana. Damos muchas gracias a Dios. Hemos recibido muy buenas noticias. La recuperación de nuestro hermano Carlos Calvillo y muchos más de la iglesia. Estamos muy agradecidos, muy emocionados. Yo no sé ustedes, pero cuando yo escucho buenas noticias así, a mí me dan ganas de cantarle a Dios, de alabar su nombre. Dios es bueno, Dios es fiel. Nuestro Dios es un Dios de promesas. Amén. Cantemos. Esperaré a ver los muros caer, se derribarán ante su nombre. Hay una canción que fluye en todo mi ser y sin temor lo declararé. Eres la luz, vences sin y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del
preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar, ven a Él y ya no esperes más. Cristo nos llama, trae toda tristeza al altar, nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama, ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad, ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad, ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Amén. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Gracias, Señor. Gracias porque eres hermoso, Padre, porque eres grande, Padre. Nadie es más grande que tú, mi Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Venimos ante tu trono, Padre, y te queremos dar toda la gloria y toda la honra, mi Señor. Gracias, Padre. Antes de hablar, tu voz podía oír.
mueve y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amén. Gracias, mi Señor. Gracias por tu amor sin condición, Padre. Gracias porque tu amor nos envuelve, tu amor nos sostiene, mi Señor. Gracias, Padre. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos tu amor, mi Señor? Te damos gracias, gracias porque eres nuestro Padre, eres nuestro pastor y tú cuidas de tus ovejas, mi Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Gracias por este día, gracias por tu gracia, tu misericordia, mi Señor. Te damos toda gloria y toda honra porque grande eres, todopoderoso eres, mi Señor. Te damos las gracias por todas las mamás de Iglesia El Camino, mi Señor.
enfrentando la crisis. Y no solamente la crisis, sino el dilema de lo que viene después de la crisis. Una cosa es enfrentar las crisis inesperadas de la vida, otra cosa es reaccionar después de las crisis. ¿Qué aprendimos en el proceso? ¿Qué lecciones nos dejaron? ¿Qué cambios haremos? ¿Cómo estaremos preparados cuando lleguen otras crisis? El rey Ezequías reaccionó de dos maneras muy diferentes después de la crisis. Primero escribió su experiencia, su testimonio y el proceso por el cual pasó durante la crisis. Segundo, se olvidó muy pronto de lo que Dios había hecho en su vida y se dio cuenta de ello cuando Dios lo confrontó de nuevo. Esta es la clase final de nuestra serie de la vida del rey Ezequías. Así que nuevamente vamos a tener nuestras Biblias preparadas y abiertas en el capítulo 38 de Isaías. Pero antes quiero mencionar unas 2 o 3 cosas importantes. Doy gracias a Dios y a todos los que estuvieron orando por Carlos Calvillo. Carlos ha estado en el hospital por una buena cantidad de días, muy incómodo, conectado a los tubos de oxígeno por mucho tiempo, pero alabamos al Señor porque el lunes pasado le quitaron los tubos y su nivel de oxígeno ha mejorado muchísimo desde entonces. Seguimos orando por su pronta recuperación y porque uno de estos días pueda ya estar en casita al lado de su esposa Sandra y sus hijos. El martes pasado tuvimos una reunión por video con los varones de la iglesia y Carlos se unió al grupo. También hizo una oración. Fue una gran bendición poder ver su rostro y escuchar la voz de nuestro querido hermano Carlos. Seguiremos orando por él. La otra cosa es que hoy es 10 de mayo, un día muy especial. Es el día que celebramos el Día de las Madres en muchos países. Felicidades, mamás, que Dios las bendiga. Extrañamos tanto estar juntos porque por este gran motivo del Día de las Madres, los varones, los jóvenes, los niños, siempre hemos preparado una exquisita comida y regalos para festejar a las madres en nuestra iglesia. Lamentablemente hoy no podemos hacerlo, pero reciban un fuerte abrazo. Nuestro cariño, nuestro amor y gratitud para ustedes es más grande que cualquier comida deliciosa. En cuanto tengamos de nuevo una oportunidad de estar juntos, vamos a celebrarlo, vamos a elogiarlas y a festejarlas como se merecen. Felicidades también para aquellas mujeres que pronto van a ser madres. Qué lindo privilegio y qué gran bendición. Lo tercero que quiero mencionar es que como iglesia hemos estado interconectados a través de grupos de oración y devocionales diarios. Los estudios que ustedes reciben se pueden usar como meditaciones personales, a la misma vez que cada uno desarrolla un tiempo devocional con el Señor. Muchas personas en otras ciudades los están recibiendo. Compartan con sus amigos, familiares y vecinos estos estudios, estos devocionales. Es una manera súper fácil de compartir la palabra de Dios. Ante todo, hermanos, lean los devocionales. Toma de 3 a 4 minutos como máximo la lectura. Y es posible que usted tenga un plan devocional cada día, usando la Biblia, su tiempo de oración y algún otro recurso que le ayude a entender la Biblia. O por lo menos meditar unos minutos sobre un pasaje bíblico. Pero si no es así, dígame, ¿le es difícil leer una lectura de 4 minutos? En los 1440 minutos que tiene al día, ¿no puede apartar 4 minutos de ellos para un poco de alimento espiritual? Si es así, tenemos un serio problema. Revise en qué está pasando su tiempo, dónde lo gasta, mayormente en el área de su crecimiento espiritual. El propósito de estos estudios devocionales son para que cuando usted los lea, se motive al mismo tiempo a profundizar más en el tema y en el pasaje bíblico. No se trata solamente de leer por 4 minutos, solo por leer, sino más bien comenzar con esos 4 minutos y extender su tiempo con el Señor. Usted debe permitir que Él le hable y que guíe su vida, pero si usted no está interesado, Dios no lo va a obligar.
Si por alguna razón no está usted recibiendo los estudios devocionales, pídalos y además compártalos con otras personas. Tenemos algunos grupos de interacción en WhatsApp donde los hermanos participan haciendo comentarios, aportaciones y preguntas. Esto es todos los días, de acuerdo al tema devocional. Así que usted no se quede estancado, no se quede atrasado. Use estos recursos para formar su propio grupo de discipulado. Es una gran oportunidad. Aproveche este momento. No se duerma. Ánimo, que hay mucho trabajo por hacer. Ok, vamos a estudiar la palabra de Dios, entonces sus Biblias listas en Isaías 38. El rey Ezequías, un buen rey, el mejor, no hubo uno como él, ni antes ni después. Este rey se enfermó. Dios envió al profeta Isaías para darle un mensaje. Se iba a morir. El rey elevó una oración al Señor en medio de un gran llanto, y porque habían cosas pendientes en su vida. Para empezar, no tenía un hijo para que heredara el reinado, y sin un hijo la descendencia de David no podía continuar, y la promesa del Mesías prometido no se podía cumplir. Dios sana a este rey y le da 15 años más de vida. Dios usa medios y métodos para llevar a cabo sus planes. Dios usó la medicina, pero también Dios dejó en claro que hay cosas que solamente Él puede hacer. Por eso regresó el tiempo unas horas al día. Esa era la señal que Dios le dio para asegurarle que lo iba a levantar de la cama. Y al tercer día el rey estaría de nuevo en el templo adorando a Dios. Dios le dio una garantía de que su palabra se iba a cumplir. La señal era que el reloj regresó 10 grados. Regresó el tiempo unas cuantas horas. Aquí vimos un cuadro del Señor Jesucristo. Jesús murió y resucitó al tercer día. Y esa es la gran señal en todo el universo. La señal de la resurrección de Jesús. La garantía que nosotros resucitaremos para vida eterna. Ahora bien, el rey escribió su testimonio y su experiencia mientras sufría la crisis, mientras sufría la enfermedad, mientras estaba al borde de la muerte. Y él nos cuenta que se sintió muy frágil, sintió mucha ansiedad y se sintió muy cansado. Su gran temor era no poder estar en el templo, sentir al Señor y ver a los hermanos. Muy parecido a nuestro temor en estos días en que estamos distanciados por causa del virus mortal. Después de tanto tiempo de no poder congregarnos en la iglesia, el temor comienza a despertar intriga, incertidumbre y temor en muchas personas. Son varios los que me preguntan, ¿cuándo vamos a poder reunirnos de nuevo? Ese es un temor real. Estamos comenzando a tener un temor real del distanciamiento social. Se está especulando que por si acaso volvemos a reunirnos en la iglesia, vamos a continuar el protocolo de estar separados por familias, unos metros de distancia, usar mascarillas todo el tiempo y evitar el toque físico. Insólito, nunca antes habíamos visto esto en nuestra época, en nuestros días. Es histórico. El rey Ezequías tenía ese temor, pero no por una cuarentena o una pandemia. Él estaba a punto de morir y aunque tenía segura su relación con el Señor y sabía que iba a ir al cielo, su temor era perder la comunión con Dios y con los hermanos en el templo. Su temor era el distanciamiento social y espiritual. Su temor era la separación de los que él amaba. El versículo 11 del capítulo 38 dice, dije, no veré al Señor en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. El otro temor que tenía era que físicamente se le acababa la oportunidad aquí en la tierra. Se le cortaba la vida a mitad de su tiempo. Llegar al borde de la muerte no es una experiencia agradable. Tenemos el testimonio de Jenny Márquez, una querida amiga y hermana de la iglesia. Ella murió este pasado viernes. Por 3 años estuvimos orando por ella y su lucha contra el cáncer. Aprendimos a amarla
y a admirarla por su fuerza y su valentía. Una madre joven, pero muy luchadora. Nos dimos cuenta porque ella escribía y grababa sus momentos de lucha en Facebook. Finalmente ya no pudo más y se puso en descanso en los brazos del Señor, a quien ella tanto amaba. Lo más doloroso para ella era separarse de sus hijos, la separación. Eso era lo que sentía el rey Ezequías. Pero sin duda alguna su temor más grande era pensar que Dios estaba en su contra. Versículo 13 dice: como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Tiene sentido experimentar este temor, y la razón es que Jesús dijo lo siguiente: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. El que destruye el alma en el infierno es Dios. A Él hay que temerle. Es sabio comenzar con ese principio. La misma Biblia dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cabe mencionar, para aclarar, que destrucción no es aniquilación. No es como el botón de una computadora que dice delete. Destruir es existir sin utilidad, sin uso y sin propósito. No se puede borrar, no se puede hacer desaparecer la vida y el alma de una persona. El infierno es como un basurero en una galaxia distante. Ahí se encuentran los que rechazaron la salvación que Dios estaba ofreciendo. Allí existen por siempre, pero sin utilidad, sin uso, sin propósito. Sí, así es de horrible. Por eso Dios quiere salvarte hoy, para que no vayas a ese terrible lugar. A través del testimonio del rey Ezequías aprendemos que Cristo pasó todo eso. Él sufrió la separación de sus seres amados y de su Padre Celestial cuando estaba en la cruz del Calvario. Él fue cortado de la vida en su juventud. Murió una muerte lenta, horrible y vergonzosa por causa nuestra. Él sí sufrió el castigo de Dios. La ira de Dios sobre el pecado no cayó sobre aquellos que crucificaron al Hijo Eterno, al Hijo de Dios, ni sobre todos nosotros que somos pecadores por naturaleza y práctica. La ira de Dios cayó sobre el Santo Hijo de Dios. El pago del pecado fue puesto sobre Jesucristo. La Biblia dice en 2 Corintios 5:21, aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros, para que por medio de él fuéramos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su perdón a los seres humanos y traerlos a una relación correcta con él. Esto es una versión ampliada, fácil de entender. ¿Qué más sigue diciendo el rey Ezequías de su experiencia con la enfermedad? Con esa enfermedad terrible, de su temor al borde de la muerte. Versículo 15 dice de esta manera, y pongámoslo así: su fe iba a ser probada. Su fe iba a ser probada. Dice el versículo 15, ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Admiramos la sinceridad del rey Ezequías. No esconde su amargura, no esconde su dolor ni su miedo. Esto lo hace sentirse humillado. Muchas veces escondemos esas emociones por temor a exhibir en nuestra vida mucha vulnerabilidad. Somos frágiles, sí. Pero lo cierto es, si me siento triste, debo ser honesto. Dios me conoce, a Él no le puedo esconder nada. Mientras más honesto soy, más apreciaré el momento que Dios me levante. Hoy en día está muy de moda lo que se conoce como el poder de tus palabras, el poder de tu boca. Es decir, lo que dices se cumple. Si dices que estás pobre, seguirás siendo pobre. Si dices que estás enfermo, seguirás estando enfermo. En fin, hay muchos ejemplos parecidos. Pero la verdad es que esto esto viene de religiones paganas. Son creencias de gente que no conoce a Dios o que han rechazado a Dios y han rechazado su palabra. La Biblia no enseña esas cosas. Por el contrario,
La Biblia y la palabra de Dios está llena de oraciones muy interesantes. Por ejemplo, el Salmo 25, versículo 17 dice: las angustias de mi corazón se han aumentado. Alguien dirá en estos días: qué negativo eres, bárbaro. Sigue diciendo: sácame de mis congojas. El Salmo 31, 9 dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, y mi alma también, y mi cuerpo. En la Biblia hay por lo menos 135 pasajes que exhiben la emoción honesta de la angustia. Si usted se siente mal, dígalo. Se siente mal, es la verdad. ¿Es negativo expresar que estoy angustiado? No, no es negativo, es mi clamor honesto, es la verdad, es lo que siento. Querer ocultarlo sería una mentira, sería una falsedad, una fantasía. Ahora bien, yo confío en que Dios me librará de esa situación, pero tengo que manifestarle la manera como me siento. Mis palabras no tienen poder para cambiar mi situación, pero su palabra sí tiene poder. No pongo mi fe en mis palabras o mi autoconfianza, pongo mi fe en el Señor y su palabra. Por eso el rey decía: andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Ezequías no dijo: fue dura la tormenta, pero yo confié en el Señor y yo estaba seguro que Él me iba a restaurar. No dijo eso. Más bien dijo: la situación que experimenté fue muy dura y difícil. Quisiera poder decir que estuve confiando en el Señor todo el tiempo, pero no es cierto. Tuve dudas. La amargura ganaba la batalla y eso me hace estar humillado delante del Señor. Su fe tenía que ser probada. Pero lo bueno es que su fe iba a ser fortalecida. Versículo 16 dice: oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Humanamente hay momentos que llegamos a sentirnos totalmente impotentes. No hay solución, no hay más opciones, ya no hay esperanza. Quizá es ahí donde Dios nos permite llegar, para que no quede dudas que Él es quien nos rescata, nos levanta. Solamente Él, nadie ni nada más podría hacerlo. Nada ni nadie más puede salvarnos en los momentos decisivos y difíciles de la vida. Mientras Ezequías estaba sufriendo, su fe estaba siendo probada. Y él indica que su fe estaba fallando. Incluso cuando recibió el mensaje de Dios por medio de Isaías, ya leímos este pasaje, ustedes recuerdan, Isaías le dijo: vas a vivir 15 años más. ¿Qué habrá pensado Ezequías? Habrá dicho: ¿cómo sé que es cierto? ¿Será que tengo la suficiente fe para creer ese mensaje? Isaías, ¿qué si no se cumple? Muchas veces nosotros somos así, dudamos. ¿Será por eso que Dios le dio una señal extraordinariamente asombrosa? Podría ser. Pero eso sí, cuando su cuerpo se sana y su fuerza física y emocional se recupera, su fe se fortalece. Y no solo tiene la seguridad que Dios le da la salud y le da más años de vida, sino que también experimenta la paz de Dios por el perdón de sus pecados. Su fe tenía que ser probada. Su fe tenía que ser fortalecida. Pero su fe iba a ser recompensada. Vean el versículo 17, dice: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Y escuche esto: porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Ahora el rey tiene la seguridad, no solo que está sano, pero que sus pecados han sido perdonados. Y es aquí donde debemos poner mucha atención. Hermanos, solamente hay dos lugares donde pueden estar los pecados. Solamente dos lugares donde pueden estar los pecados: ante el rostro de Dios o a las espaldas de Dios. Ante el rostro de Dios o a las espaldas de Dios. El pasaje dice:
echaste tras tus espaldas todos mis pecados, todos mis pecados, todos. Los pecados que están ante el rostro de Dios son los no confesados, los pecados que no se han confesado, los que Él ve, lo que hacemos ante su presencia. Nada está oculto a los ojos de Dios. Él lo ve todo. Dios conoce mi insensatez y mis pecados no le son ocultos, dice el Salmo 69:5. Todo lo que haces está siendo hecho a la vista de Dios. Pero si confiesas tus pecados, Él dice que los tira lejos. En Salmo 103 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados, dice Isaías 43:25. Otro pasaje dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Isaías 44:22. ¿Qué prefieres? ¿Que tus pecados estén ante el rostro de Dios o a las espaldas de Dios? De esto depende dónde pasarás la eternidad. No tienes que hacer ninguna obra o esfuerzo físico. Jesús ya lo hizo todo en la cruz. Lo único que puedes hacer es recibir el perdón y la salvación que Cristo te ofrece. Con ello Él te da el nuevo nacimiento y una transformación continua de tu ser, de tu alma, que hará de ti una nueva persona. Confesar tus pecados es reconocer que estás arrepentido y dispuesto para que el Señor cambie tu ser y cambie tu vida. Mucha gente únicamente busca a Dios por un beneficio temporal en la vida. Hay algo mejor que eso. Dios quiere salvar y transformar tu alma. Con eso Dios te da vida eterna y vida abundante. El beneficio es perpetuo, no temporal. Pero muchos no desean que Dios transforme su alma y con eso se pierden el beneficio glorioso y eterno en el cielo y la paz aquí en la tierra. El que encubre sus pecados, dice el pasaje, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. La oportunidad de recibir la salvación en Cristo es solo en esta vida. Cuando el tiempo se acaba aquí en la tierra, se acaba la invitación a venir a los pies del Señor y recibir su perdón. En la dimensión de la muerte, muerte significa separación. El cuerpo físico queda en descanso hasta la resurrección física. Sin embargo, el alma está totalmente consciente, ya sea disfrutando de la presencia de Dios o separado de Dios. Muchos dicen, cuando yo muera y llegue ante Dios, Él decidirá si me salva o no, dependiendo de mi comportamiento. Mi amigo, no es así, no. Eso se define aquí en la tierra, en esta vida. Si recibes a Jesús como Señor y Salvador, tienes vida eterna. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. El versículo 18 de Isaías 38, Ezequías sigue diciendo, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Esa es la explicación. Una vez que el cuerpo se separa del alma, se acaba la oportunidad de ser parte de la familia de Dios. Ahora, los versículos 19 y 20 de Isaías 38 son expresiones de gratitud y de promesas. Vean conmigo el versículo 19. Dice así, el que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Qué contraste, qué cambio. Después de dar su testimonio de tristeza, ahora está agradecido. Después de haber probado su fe, ahora él está muy agradecido y expresa estas palabras. Ezequías termina su testimonio dando alabanza y agradecimiento al Señor por la vida que le dio. 15 años más.
y se compromete a enseñar a sus hijos el conocimiento de Dios. No solo eso, sino a tener servicios de celebración y alabanza todos los días en el templo. Cuando Dios nos saca de las crisis, mayormente reaccionamos con gratitud y alegría. No es difícil hacer compromisos nuevos, hacer compromisos serios con el Señor en esos momentos. Pero somos dados a olvidar después de un tiempo. Dios sabe perfectamente eso. Por eso estas historias en la Biblia nos enseñan cómo funciona el corazón humano. Ezequías agradeció y también hizo muchas promesas. Ahora la pregunta es, ¿las cumplió? Para eso veamos la historia de Ezequías en 2 Crónicas 32. Busque su Biblia. 2 Crónicas 32. ¿Vivió Ezequías para Dios como había dicho? Vea lo que dice el pasaje. 2 Crónicas 32, 27 en adelante. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas, en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Todo eso tuvo. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite. Y hizo establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia. Interesante todo lo que adquirió. En una versión de la Biblia dice que Ezequías construyó todo eso para sí mismo. Para sí mismo. Parece que se dedicó a su progreso personal y también para el progreso de su comunidad con el fin de engrandecer su nombre, lograr reputación y también que admiraran sus obras de beneficio. De cualquier manera, este hombre se enriqueció grandemente. La Biblia dice que Dios le dio esta prosperidad. Pero cometió el error de mostrar sus tesoros a unos mensajeros enviados de Babilonia, que seguramente estuvieron visitando al rey conmovidos por el fenómeno sobrenatural. Se recuerda que el tiempo regresó, estos babilonios siempre estaban buscando cosas de ese tipo, ¿verdad? Ahora, el profeta Isaías le llama la atención. El recuento de ese incidente está en Isaías 39, versículos 3 en adelante. Veamos qué dice Isaías 39. Entonces el profeta, versículo 3, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Pues él ya sabía, pero lo está confrontando, ¿verdad? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces Isaías, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, escuche, la manera que lo dice, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Qué indiferente, qué indiferente. No le importó lo que le fuera a pasar a su descendencia, a sus hijos, a sus nietos. Él estuvo conforme con que la tragedia de la invasión futura no iba a suceder en sus días. Ahora, el versículo 25 de 2 Crónicas 32 dice que vino la ira de Dios contra él y contra Judá y Jerusalén. Dios se enojó. ¿Por qué se enojó Dios contra el rey Ezequías? La razón está al principio del versículo 25. Dice así, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón
y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Su corazón se enalteció. Orgullo, se le subió el orgullo. Vivió para sí, construyó para sí, engrandeció su nombre, le cubrió el orgullo. Después de haber recibido la misericordia y el favor de Dios. Ahora, la narrativa de 2 Crónicas dice así: en aquel tiempo, o sea, repitiendo lo que dice Isaías 38, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él. Contra Judá y Jerusalén. Ahora, versículo 26 dice: pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Podemos ver el contraste, la reacción, la conducta de este hombre. Pero antes de juzgarlo y evaluar su conducta, la conducta de este rey, debemos considerar, hermanos, en nuestras vidas también cómo reaccionamos, ¿verdad? Somos muy parecidos. En momentos de angustias y tragedias, oramos al Señor. Él nos libra. Luego somos agradecidos, sí, agradecemos, y luego hacemos promesas. Pero después se nos olvida y continuamos viviendo para nosotros mismos. Ezequías no transmitió el conocimiento ni el temor de Dios a sus hijos. Cuando leemos 2 Crónicas 33, porque la muerte de él está narrada al final del capítulo 32, pero el capítulo 33 de 2 Crónicas, versículo 1 y 2, dice así: el hijo de Ezequías de 12 años era Manasés. Este era el muchacho hijo de Ezequías, que lo tuvo en los 15 años que Dios le agregó a su vida. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, un niño de 12 años, y 55 años reinó en Jerusalén. ¿Fue de buen testimonio? No. Dice el versículo 2, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Dónde está la influencia del Padre? ¿Dónde está el legado de aquel buen rey? Aunque Ezequías fue un buen rey, cometió muchos errores, no fue perfecto, hizo muchos males después de eso. Pero tenía temor de Dios y finalmente se humilló delante del Señor. Ahora, veamos esto que es muy importante. Veamos el contraste del rey Ezequías con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Veamos el contraste con el Señor Jesucristo. Jesús no vivió para sí mismo, sino para los demás. El rey Ezequías, después de haber recibido la misericordia de Dios, vivió para sí mismo. Acumuló riquezas, dinero, cosas. El Señor Jesucristo vivió para los demás. Filipenses 2, del 6 al 8 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El rey Ezequías, después de un estado de enfermedad y humillación, se concentró en engrandecerse y se llenó de riquezas. El Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por nuestra causa. 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Por último, el rey Ezequías se alegró que la ira de Dios, el castigo por su conducta, su comportamiento, que la ira de Dios no cayera sobre él. 2 Crónicas 32:26 dice: y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y Isaías agrega en el capítulo 39, a lo menos, dice Ezequías, haya paz y seguridad en mis días. Vean el contraste
con nuestro Señor Jesucristo, quien prefirió que la ira de Dios cayera sobre él y no sobre los demás. Por eso él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El rey Ezequías vivió para sí mismo. Afortunadamente, al final de sus días se humilló de nuevo ante el Señor. Ahora, mi pregunta es, después de las crisis, de las tragedias, de cualquier prueba que hayas pasado, después de que hayas experimentado la misericordia de Dios, después que Dios te ha rescatado, ¿para qué vives o para quién vives? ¿Para ti o para Dios? 2 Corintios 5:15 dice de esta manera: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivimos para el Señor, hermanos. Vivimos para el Señor. Después de esta crisis, meditemos. Después de esta lección, de estos estudios, pensemos muy bien. El problema no es pasar por la crisis. Sí, es un gran problema, pero puede ser un mayor problema. ¿Cómo reaccionamos después que la crisis ha pasado? ¿Nos olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros o comenzamos a vivir para Él? ¿Para quién vives? Oremos. Padre Santo, perdona nuestra ingratitud porque habiendo recibido tantas bendiciones y beneficios en tiempos de crisis, nos olvidamos y continuamos viviendo para nosotros mismos. Perdona nuestra vanidad, nuestro orgullo, perdona nuestra indiferencia y apatía. Ayúdanos, Señor, a reconocer que en momentos de crisis tú nos llamas la atención para apreciar tu cuidado, para apreciar tu protección y para apreciar tu llamado a permanecer en ti, a vivir para ti y a servirte con todo nuestro ser. Te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén.